Que estábamos muteados, perdón, ya. Ya llevamos 3 minutos, 4 de introducción, nosotros bien emocionados y no nos escuchábamos. Bueno, decía que repetimos rapidísimamente la introducción. El programa se llama Dios te quiere plena, se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida y porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que involuntariamente o intencionalmente, pensarán algunos, se está polarizando, cuestionando, y el día de hoy queremos, mi invitado y yo, darles algunas luces a este respecto. El programa de hoy lo he llamado El valor del don de los hijos, el mayor tesoro del matrimonio. Y bueno, mi invitado el día de hoy, para quienes no lo conocen, es Felipe de Jesús Hernández, mi esposo. Bienvenido. ¿Qué tal, Cristi, mi amada esposa? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a abordar hoy este tema de el don de los hijos, de que decíamos, por un lado, como que se exalta, se motiva, pero por otro lado se genera como un miedo y un rechazo, ¿no? Así es, tenemos sembrado dentro de nosotros esa ansia, ese deseo de la paternidad, de trascender, pero también hay muchas informaciones, hay muchas posturas, hay muchas propuestas que hablan pues quizá de las dificultades, y hay quien no abre su corazón a esa generosidad a recibir a los hijos, y yo creo que es un importante tema para reflexionar. Y bueno, este pensamiento de hacia no a los hijos no es algo nuevo, sino es algo que viene desde los años 70 y es a nivel mundial, ¿no, Felipe? Así es, en 1974, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, él planteó una propuesta de trabajo, una teoría que decía que el crecimiento poblacional en países como países en desarrollo, China, India, Japón, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, iba a generar un problema de seguridad para los Estados Unidos. Y entonces empiezas a influir en todos los organismos internacionales para presionar a todos estos países para bajar la tasa de natalidad. ¿Cuál era? Pues quizá alguno de los puntos que ellos veían como problema, que si crecía la población en esos países, iban a requerir recursos que posiblemente afectaran a los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, quizá los que ya tengan por allá, sin ventanear, más de 50 años, les tocó escuchar allá en los años 80 que en cualquier estación de radio, de televisión, había anuncios que decían pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, y como que así nos lavaron el coco a muchos, ¿no? Nos hicieron intentar pensar de esa manera, pero vamos analizando qué situaciones actuales hay, qué efectos ha tenido esa política, y también pues qué realidades vemos también por el otro lado. Y esto se combinó también con la teoría de Malthus, ¿no? Que él decía, híjole, es que va a crecer tanto la población que no nos va a alcanzar el planeta para todos y no vamos a alcanzar a producir los recursos naturales y para satisfacer todos los servicios que va a necesitar esta población. Y actualmente hay muchos que todavía la creen, pero nos damos cuenta que afortunadamente pues estaba equivocado, ¿no? Sí, también se ha hecho pensar a mucha gente que hay un problema de sobrepoblación. Déjame platicarte que estos últimos días, además del viaje a Saltillo, del Encuentro Nacional del Método Billing, he tenido algunas oportunidades de otros viajes, y nos decía un sacerdote que le tocó un compañero de viaje,
preocupados sobre la población y salieron del aeropuerto de la Ciudad de México hacia otra ciudad y que los pues, primeros 5 o 10 minutos sobrevolaron la Ciudad de México, pero ya cuando salieron de la Ciudad de México, que estaba viendo por la ventanilla el compañero sacerdote, dice, oye, hay mucho espacio todavía, todavía cabe la gente, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿estamos sobrepoblados o amontonados? Eso es, más bien estamos mal distribuidos, ¿no? Tengo entendido que somos ya más de 8,000 millones de personas, que bueno, esto fluctúa el número entre las personas que van naciendo, pero también las personas que van falleciendo, pero sí es alarmante el darnos cuenta de cómo esto ha ido afectando en las familias, ¿no? En los cursos que damos de planificación natural familiar, en las catequesis prematrimoniales o en conversaciones en reuniones con amigos, nos damos cuenta cómo tan solo en 3 generaciones ha variado esta cantidad de hijos, ¿no? O sea, nuestros papás, en edad de, no sé, 70, 80 años de edad, fueron familias de 8, 10, 12, 15 hermanos. Nosotros, los cincuentones, los golden, andamos en generaciones de 4, 6, 8 hermanos, pero las generaciones actuales, solo 1, 2, cuando mucho 3, ¿no? Así es, así es. Entonces vemos en las generaciones que conocemos, cualquiera puede hacer esa análisis de la historia de su familia, de cómo generaciones anteriores tenían muchos mayores hijos, ¿no? No quiere decir esto que todas las familias hayan sido así, ¿no? Hay circunstancias de algunos que no tuvieron hijos o tuvieron muy pocos, ¿no? Pero lo más común era tener hijos. Y esta decisión de los matrimonios de tener hijos, porque los jóvenes ahora dicen, es que mis papás no tuvieron la oportunidad de decidir, tocaba tener hijos, ¿no? Yo sí puedo decidir, como si los papás no hubiéramos disfrutado la decisión que tomamos de pues, tener la familia que tenemos, ¿no? Porque ahora resulta que se malentiende, Felipe, ese crecer y multiplicaos, ¿no? Los chicos cuando van a la boda, al matrimonio, le tienen miedo cuando el sacerdote les vaya a preguntar, ¿están dispuestos a recibir los hijos que Dios les dé? ¿Por qué se malinterpreta esta pregunta? Escuchan la pregunta, ¿dispuestos a recibir los hijos que Dios nos dé? Y como que viene a la mente, ¿tantos? Es que inclusive no sabemos ni cuántos hijos Dios nos pueda mandar, ¿no? Que es un punto que creo que vamos a ver ahí más adelante, ¿no? Los hijos los decidimos nosotros, pero parcialmente, ¿no? Hay otros elementos también que influyen sobre esa decisión de tomar hijos. ¿De cuántos hijos y cuándo, no? Así es. Porque indudablemente una de las cosas que les crean el miedo a los chavos para casarse es, híjole, es que los hijos te van a cambiar la vida, ¿no? Y así como si fuera algo derrotista, cuando en realidad, y digo, aquí ya están escuchando el programa personas que han sido generosos en este sentido, y yo no les he visto, bueno, ni a Martín, ni a Elena, ni a Rosy Mora y su esposo los he visto locos, los he visto en manicomio, sino los he visto plenamente felices, ¿no? O sea, sí nos cambian la vida los hijos, pero no la empobrecen, sino que la enriquecen, ¿no? Así es, y creo que lo que cambia y tiene que cambiar definitivamente son las prioridades y cambian también esas circunstancias. Y creo que también hay un momento muy fuerte que cambia el corazón. El corazón se enfoca en otra cosa, en amar a alguien, en sentir un amor por alguien que nunca te ha dado nada, que nunca te ha dado ni siquiera un beso. Lo ves y ya lo estás amando. Lo estás esperando antes de verlo y ya lo estás amando, ¿no? Entonces, creo que eso es, sí, los hijos cambian la vida. Y hay quien cuando menciona esto piensa que es un cambio negativo. Pero no, sí cambian nuestras cosas, pero hay muchas cosas positivas, sobre todo en el sentido de trascendencia de nuestro ser, al ver a alguien ahí y que podemos amar de una grandísima manera, ¿no? Cuando nosotros nos casamos hace 28 años,
Pues hay mucha gente que opina, ¿no? De que, pues primero disfruten, conózcanse y después los hijos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, aparte de que no estamos ya tan pollitos, yo creo que enamora mucho más el ver a tu esposo involucrado en la crianza de los hijos, en la atención de los bebés, que si fuera únicamente el voltearnos a ver uno al otro, ¿no? Claro que como decías tú, las prioridades, seguimos siendo esposos, ¿no? El esposo, la esposa es mi prioridad, pero obviamente los dos nos vamos a enfocar, a dedicar también a atender a los hijos, ¿no? Sí, así es. Mi amor es tan grande por ti que no se puede quedar ahí. Y crece cuando veo y amo también a mis hijos. Y sí, mira, aquí un saludote también a Dayana, que nos hace un comentario que se me hace también importante en cuanto a esto, ¿no? También es por el miedo al sacrificio que implica los cambios en el embarazo y el parto. La verdad es que nuestro cuerpo está hecho para eso. Nuestro cuerpo es muy sabio. Diosito lo diseñó de manera hermosísima, facultado para todo este proceso. Y ciertamente nos han como metido ese miedo, ¿no? No es que el embarazo lo ven así como si fuera una carga, como si fuera una enfermedad. Y la verdad es que es todo lo contrario. Sí, ahorita se me ocurría como pensar, si el punto de partida es el miedo, pues algunos de los que me conocen saben que me gusta el ciclismo, amateur, nunca he sido profesional, pero de repente sí se siente también un poquito de miedo, ¿no? Al estar en la bicicleta y al andar pasando en el tráfico, sobre todo si se mueve uno en la ciudad. Pero ese miedo no me va a detener, me va a hacer que tome mis precauciones, mis previsiones, que asuma ciertas responsabilidades y cuidados, pero también, pues a mí me emociona estar en la bici, ¿no? Entonces, pues me subo en la bici y le voy rodando. Entonces, también igual con los hijos, sí nos preocupan algunas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que prever esos aspectos médicos, algunos aspectos, pues, de salud, algunos los aspectos económicos también, pero creo que podemos tener la certeza de que podemos salir adelante, y si lo vemos desde el punto de fe también, que antes de nosotros ser padres somos hijos de un Dios Padre todo providente, ¿no? Que también nos puede ayudar en esa tarea con la que nosotros estamos colaborando. Y bueno, aquí quisiera motivar la participación de los que están aquí conectados, porque son de estas familias generosas. No quiero yo balconearlos, pero ustedes saben quiénes son, de que tienen más de 2, 3 hijos. Y cuéntanos su experiencia. ¿Cómo ha sido tener esta familia generosa? ¿Ha sido difícil? ¿Qué retos han enfrentado? ¿O realmente se sienten bendecidos por la familia que tienen, no? Que bueno, aquí un saludote a Dayana, ya nos estamos enterando que viene un baby en camino, muchísimas felicidades. Y realmente antes, cuando una mujer compartía que estaba embarazada, la felicitaban y la familia se alegraba y los amigos y los compañeros. Pero ahora parece todo lo contrario, Felipe. Cuando una chica dice estoy embarazada, una esposa, así como, ¿cómo? ¿No? Sí, yo creo que también nos emocionamos, les compartimos nuestra experiencia. Nosotros hicimos nuestro plan inicial de 4 hijos. Dios nos los concedió así y en un orden que pues también para nosotros nos parece maravilloso. Primero las 2 niñas que se llevan 1 año 3 meses, 5 años sin que naciera, pero sí perdimos 2. Entonces ahí ya van 4, 2 vivos, 2 perdidos antes de nacer, muy pequeñitos. Y después nació el varón, después de 5 años de las niñas. Perdimos otro y después nos llegó el otro varón y volvimos a perder otro. Total, tenemos 4 hijos vivos, 4 hijos que ya se nos adelantaron en edad temprana durante el embarazo que perdimos, ¿no? Ese fue nuestro plan y Dios nos lo concedió y llegamos, ahora decíamos nuestros niños son niñas, ¿no? Pero ya el niño más pequeño ya tiene 19 años, ¿no? Entonces, Dios nos ha ayudado a salir adelante también con estos 4 hijos. 4, pues que Dios se llevó antes también, total 8, y pues es otra forma de trascender.
que, bueno, ya no nos haga, la parte económica con ellos, pues ya no, ya Dios dice, yo me encargo de ellos. Pero justamente comentábamos que estuvimos en el Congreso Nacional del Método Billings y ahí nos encontramos 2 familias actuales con 8 hijos, ¿verdad? Uno ya que con hijos grandes, pero otro menos, más compactos, niños, adolescentes, ¿no? Los más grandes, ¿no? Entonces, pero conocimos a los papás antes de saber que tenían 8 hijos y los veíamos felices y contentos, y después nos daba mucho gusto compartir con ellos este don familiar, ¿no? De los 8 hijos. Sí, y bueno, aquí Dayana sí también es muy cierto. Dicen, no es lo mismo cuando compartes, cuando presumes tu primer embarazo, a cuando ya es el tercero. La cara de la gente ya no es la misma. Y esto nos lo ha compartido también Elena y Martín, ¿no? De que tienen 4 y la gente así como que, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿No? Alguien que también tiene una familia hermosa es Rosy. No sé yo leer el comentario de Rosy. Sí, nos dice Rosy, nunca imaginamos tener 7 hijos. Y la verdad, tener esa capacidad, pero que cada que ha llegado un hijo a nuestra vida, el corazón no se divide, se multiplica. Y Dios lo ha hecho, Dios nos ha transformado y sacar nuestro potencial en muchos sentidos. Indudablemente una gran bendición. Con Dios en medio todo es posible. Sí, gracias, sí. Rosy. Y bueno, pensar en los hijos que siempre son un regalo. No se puede exigir, pero tampoco se puede negar. O sea, no, en el caso de nosotros, pues decíamos, pues sí queremos más hijos, pero no es algo que tú puedas decirle a Dios, tú aquí no cabes, yo nomás quiero tantos, ¿no? Un regalo en una fiesta infantil, pues te lo da quien quiere, no lo vas a, si no traes regalo no entras a la fiesta. Y tampoco lo podemos negar. Si Dios nos quiere dar en su generosidad estos hijos, pues es importante también aceptarlos y recibirlos. Algo que reflexionábamos en el Congreso el fin de semana, nos mostraban, ¿no? Como las tasas de efectividad de los métodos y reflexionábamos algo. Porque generalmente los métodos naturales ponen un porcentaje, pues... Una clasificación según el uso perfecto y la otra según como un uso común. Ajá, y entonces nos decían, es que los métodos naturales no funcionan porque registran o consideran cuando resulta embarazado el matrimonio. Independientemente si fue planeado ese embarazo o no. Entonces, bueno, los que conocemos los métodos naturales, que estamos enamorados de los hijos, pues nos abrimos a esa posibilidad de la vida. Y entonces no es que el método falle, sino que nosotros tomamos la decisión de tener esos bebés, porque para que la Organización Mundial de la Salud les dé ese rango, pues es cuántos embarazos resultan. No preguntan si son voluntarios o involuntarios, ¿no? Entonces, ojo cuando oigan ustedes estas estadísticas, ¿no? Sí, y bueno, la esencia de los métodos naturales es identificar la fertilidad por parte de la mujer, que tiene momentos de fertilidad y no fertilidad, y el hombre es fértil todos los días, y entonces el matrimonio decide si busca un embarazo, tener ese encuentro amoroso íntimo cuando hay posibilidad de un embarazo. Y cuando está pues en acuerdo con Dios y el matrimonio desea posponer temporalmente el embarazo, se abstiene durante esos tiempos que se identifican como fértiles, ¿no? Pero suele también pasar que un matrimonio dice, bueno, nos amamos, nos entregamos, ¿hay posibilidad de embarazo? Sí, no le hace. Y entonces puede Dios darles el regalo en ese momento. Sí, y además que, bueno, la forma en que llegan los hijos es esa entrega conyugal de los esposos, ¿no? Y naturalmente todos los matrimonios tenemos este proceso, tenemos esta entrega, y entonces, bueno, en algún momento puede resultar en embarazo, ¿no? Independientemente del método que se esté utilizando, porque, bueno, el único 100% efectivo es la abstinencia, ¿no? Entonces, con cualquier método, cabe la posibilidad en cualquier momento de que pueda venir este don del hijo, ¿no?
Aunque también cabe la posibilidad de que por más que nosotros anhelemos este regalo, si Dios decide no darlo, pues así pongamos todo en charola de plata y le pidamos a Dios con todo nuestro corazón que nos dé ese regalo, pues no se va a dar. Así es. Pensemos el caso de los matrimonios actuales que hemos conocido en las catequesis prematrimoniales y en los cursos del método Billings, que dice, nuestro plan es tener 2 hijos. Y entonces digo, ok, tienen 2 hijos, se acomodan las cosas, tienen su primer hijo y todo va bien. Y entonces deciden ya, vamos por el segundo hijo. Y entonces, en ese segundo embarazo, van al ecosonograma ya grandecitos y ándale, 2 corazones ahí adentro. O 3, ¿no? O sea, estaban pensando en uno, pero Dios les manda otro regalo adicional, ¿no? Entonces, creo que es una forma en que nos puede hacer ver esa perspectiva de que Dios nos manda un regalo, ¿no? Es un regalo que Dios nos manda. Así es. Y bueno, claro que es importante responsablemente nosotros administrar esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos, Felipe, qué nos recomienda la Iglesia sobre cómo tomar esa decisión, ¿no? Recuerdo que la doctora Pilar Calva una vez nos hizo una recomendación y se me hizo como muy padre. Sí, retomo antes de eso lo que mencionamos a lo mejor muy de pasada al principio, ¿no? Dios crea al hombre, Adán y Eva, les pone todo el paraíso a su servicio y la primera palabra que le dirige Dios a Adán y Eva es crezcan y multiplíquense. O sea, unos dicen un mandato, una invitación, pero es la primera palabra que Dios dirige al ser humano. Entonces, es como la primera tarea que nos da, ¿no? También Dios nos dotó de inteligencia y voluntad, entonces nos hace que nosotros podamos analizar las circunstancias, lo que estamos viviendo, para pensar en esos hijos. Claro, pensamos en la posibilidad de traer hijos, pero también en qué les vamos a dar de comer. Porque crecen y comen. Crecen y comen. Y comen bastante bien, ¿no? Y de repente dicen a uno, ya cuando están grandes, comen como si me odiaran, ¿verdad? Pero bueno, se previene uno para estas cosas, ¿no? Pero entonces, creo que es una de las circunstancias con las que los que se van a casar en su momento y piensan en los hijos, dicen, tendré lo suficiente para alimentarlos, para darles estudios, y pensamos en la parte económica. Y era lo que nos decía la doctora Pilar Calva, ¿no? Sí pensamos en esas responsabilidades porque es una responsabilidad. Y entonces hay que analizar todo esto. Pero también decía, del otro lado, pues vemos un gran amor por ellos, vemos ese deseo. Y entonces vemos que también hay que ser generosos, ¿no? O sea, creo que no, cada quien pues tiene su experiencia de educación, pero el recibir a un hijo como papá es una escuela de amor porque amas a alguien sin que te haya dado algo antes, ¿no? Entonces viene esa parte de generosidad, de dar algo más por ellos, pero de repente las dos cosas, ¿qué pesa más? ¿Las responsabilidades o la generosidad? Y la doctora Pilar Calva nos decía, es una balanza que el punto de equilibrio va a ser el amor, ¿no? Y entonces ahora sí que si nos amamos como Dios nos ha dotado de esa capacidad de amor, creo que ese amor no se acaba, ¿no? Y si es por eso tendríamos mucho más hijos todavía, ¿no? Pero pues bueno, hay esas circunstancias, ¿no? Nosotros compartimos algo de nuestra experiencia familiar, que fue cuando teníamos a las 2 peques, todavía no nacían los 2 niños, un tiempo yo me quedé sin trabajo y pues los niños cumplen años aunque uno no tenga trabajo. Entonces, pues vamos a planear la fiesta de los niños. Pues lugar, pues no tenemos para rentar un salón, entonces vámonos al Parque Metropolitano, un espacio público. Comida, pues invitamos a mi mamá y que se lleve un chicharrón en salsa verde, que le queda muy rico. A mi hermana un arrocito, a otros una cazuela de frijoles, agua y todo, y entre la familia se comparte la comida. Ok, show. Pues vamos haciendo unos títeres con calcetines y ya tenemos que decirles. En qué se diviertan. Y convivio. Y entonces la niña
que tenía una actividad en el kinder, dice, ¿y si llevan costales, cuerdas, globos? Y entonces, pues tuvimos las piñatas, toda la actividad, y con los juegos convivimos con todos muy, muy a gusto, muy, muy alegres. Y por el contrario, al tiempo más adelante, una familia también ahí conocida, que tenía muchas posibilidades económicas, nos invitaron a la fiesta de su hija, un salonzote, que los niños podían recorrer ese gran salón en una carreta con un pony. Había meseros, había espiropapas, hot dogs, comida, payasitos. Pero el detalle que nos hizo resaltar nuestra hija dice que en esa fiesta estaban los papás muy sentados en su mesa, bien atendidos por los meseros. No te acababas todavía tu vaso con lo que estuvieras tomando cuando ya te ponían otro, y botana y todo. Y venían los chiquillos a platicar con los papás. Estamos jugando y estamos haciendo esto. Y entonces salía el payaso y los papás, ¿qué hacían? Córrele, mijo, a ver los payasos. Entonces comparábamos que la fiesta que tuvimos en ese momento nosotros sin trabajo, pues estábamos conviviendo unos con otros. Más integrados. Más integrados, viviendo el momento juntos. Y en la otra, quizá esa posibilidad económica que a veces soñamos, deseamos, puede ser un distractor. Uh-huh. Y entonces estamos más metidos en esa preocupación que en los propios hijos, ¿no? No digo que si alguien no tiene posibilidad económica, pues no haga una fiesta así. Y con que no, tostadas de frijoles celebramos la vida. Entonces, como que valorar qué tan cierto es ese, a lo mejor, espíritu de consumismo, ¿no? Uh-huh. Que por buscar un consumismo, no, se piensa que no se va a tener todo para los hijos, y a veces los hijos se conforman. De hecho, voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a Cristi, porque no le gustan las mascotas de Cristi, ¿no? Pero a veces vemos memes de que compran un super juguete para el gato y el gato juega con la caja de que venía envuelto. Y a veces así los niños requieren más que el super juguete, quieren el momento de estar con los papás. Sí, más que cosas, necesitan a papá y a mamá. Martino nos comenta, para nosotros cada hijo ha sido un reto maravilloso. El amor y la alegría crecen cada que nos enteramos de que viene un bebé en camino. De igual manera, cada hijo nos ha traído una bendición enorme. El famoso trae su torta bajo el brazo. Exacto. Porque Dios nunca se limita en bondad. No se deja ganar en generosidad. Eso ténganlo por seguro. Además, nuestra fe crece y nos ayuda a poder entender el plan de Dios que Dios tiene para nosotros. Aunque para los ojos del mundo tener una familia numerosa es algo irresponsable, pero para los ojos de Dios es el mejor plan para nuestra... Aquí dice salvación. Es que está extendido Luego Dayana nos dice, aunque la pareja esté planificando y sea consciente de su ventana de fertilidad, un embarazo siempre será una sorpresa por el mismo hecho de que significa ese don de la vida. Exacto. Aunque lo estamos planeando, el hecho de decir, ya llegó, ya está aquí, ¿no? Viene un bebé, ¿no? Siempre es una emoción, siempre es algo que gratamente nos sorprende. Dicen que no hay bebés no deseados. A lo mejor no planeados, pero están deseados por Dios desde siempre, y los papás tenemos naturalmente, pues también dentro de nosotros ese anhelo, ¿no? Dios no nos da algo que no podamos sobrellevar, al contrario, nos da todo y hasta las herramientas para poder llevar su plan, en este caso, nuestros hijos. Y bueno, cuando una familia numerosa se enfrenta a algunas adversidades, pues dices tú así como, ¿y tú con tantos hijos? Pero la verdad es que el trabajo ciertamente se multiplica, pero también hay muchas más manos para sacarlo adelante. En lo económico, Felipe, siempre nos han dicho, ¿no? Así como, tú con tus 4 hijos, o sea, no estamos imprimiendo billetes, no nos hemos ganado la lotería, pero como bien dijo Martín, Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Y siempre hemos tenido lo suficiente para, no digo así sobrado, pero hemos tenido lo justo, hemos tenido lo básico, lo necesario, y hasta un taquito para el amigo que llegue siempre aquí a la casa, ¿no? Que no falta.
Entonces, cuando uno es generoso con Dios, Él te llena las manos de lo que necesitas. Sí, y con nuestros hijos, sin tener los grandes viajes, sin tener todo incluido, estábamos reflexionando que nuestras vacaciones han sido pues maravillosas, acomodándonos a nuestra posibilidad económica, pero siempre dándonos esa oportunidad de convivir, de estar juntos, de jugar un jueguito, de caminar, de hacer deporte, de platicar. Y creo que todos conservamos muy buenos recuerdos de esas vacaciones que hemos pasado juntos, ¿no? Sin ser las grandes vacaciones, ¿no? Que ahí precisamente lo valioso son las personas, ¿no? Y de ahí también el título del programa, decir, los hijos son el mayor tesoro del matrimonio. Aquí en Guadalajara, con nuestros amigos, y en algunos lugares he sabido, ¿no? Que pues se ha acostumbrado un poco como el juntarnos con los amigos de la secundaria, reunirnos con los compañeros de la preparatoria o los de la carrera, ¿no? Los que terminaron carrera. Y entonces es como por un lado sí el convivir con esas personas que fueron significativas en algún momento, ¿no? Que en la secundaria vamos a ser amigos para toda la vida y resulta que nunca los volviste a ver, ¿no? Pero también es como una competencia de egos en un momento, ¿no? De que, no, pues fulanito ya tiene maestría, ¿no? Pues fulanito ya es empresario y sutanito ya logró tal cosa, tal meta en la vida. Y cuando fue esa reunión con mis amigos de la secundaria, yo decía, ¿y como yo de qué voy a presumir o yo qué voy a decir, ¿no? ¿Cuál ha sido mi logro en la vida? Y la verdad es que mis 4 hijos han sido para mí, o sea, el tesoro más invaluable que Dios me ha podido dar, ¿no? Yo les he dicho hasta el cansancio y se los repito cada que tengo oportunidad, porque también hay papás que perdemos como el enfoque. Y yo les digo, para mí el tesoro más grande son ustedes. Y la casa, lo que tenemos, donde habitamos, pues es el cofre que resguarda este tesoro. Porque hay quien le da más valor a la casa, al palacio, al carro, a los bienes materiales, y como que consideran en último lugar el don de los hijos, ¿no? Cuando en realidad el magisterio de la iglesia nos dice, los hijos son el primero y principal bien del matrimonio. Son esa riqueza, son ese tesoro que Dios nos confía, porque finalmente son hijos de Él y nos los presta por un tiempo. Así es. ¿Qué nos toca? Pues regresárselos a Él en el tiempo que Él lo tenga decidido, pues más santos, habiendo desarrollado sus talentos, desarrollado su potencial. Y a nosotros como papás nos toca, pues, ayudar a pulir a cada uno de ellos, ¿no? A descubrir esos talentos. Algunos son muy suavecitos y con una toallita basta para descubrir ese potencial, y otros es, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Nos toca quizá picar piedra, ¿no? Como el carbón para encontrar el diamante, pero cada uno de nuestros hijos, con su temperamento diferente, con su carácter diferente, son un gran tesoro para el matrimonio. Sí, y a veces no es valorado porque a lo mejor en las familias de muchos hijos o en las situaciones actuales, digamos, pensamos que es muy común, ¿no? Que es común tener hijos, como que es algo, como decía Dayana, ¿no? A lo mejor hay complicaciones de salud o hay esos riesgos, pero como que se ve, bueno, pues si alguien quiere puede tener hijos así de fácil, ¿no? Pero si vemos desde nuestro punto de vista de la fe, lo que implica tener un hijo, yo he escuchado este planteamiento, ¿no? Y algunos quizá ya me lo hayan escuchado. Reflexionando sobre la Biblia y sobre la creación, sobre el inicio de la vida en general, decimos que Dios creó el mundo en 6 días. El 6º día creó al ser humano, Adán y Eva. Y digamos, en términos así normales, comunes, pues no hemos visto más creación de Dios. O sea, ya está todo creado, está transformándose, creciendo la naturaleza, ¿no? Pero resulta que, como les decía, Dios nos dice, creced y multiplicaos, como es el continúen ustedes con esta creación. ¿Qué es esto?
formalmente Dios crea a cada uno de nosotros. Dios nos creó a nosotros cuando se unieron nuestros papás. Y Dios creó a nuestros hijos cuando nosotros nos unimos. Es decir, Dios tuvo una acción de todo su poder, de toda su grandeza, de toda su fuerza, para crear un alma nueva con cada uno de nuestros hijos. Entonces Dios ha actuado directamente a través de nosotros, hemos sido canales de esa creación de Dios, ¿no? Protagonistas de esos milagros. Sí, y porque es parte de que esos hijos no son solamente de nosotros, son también hijos de Dios, ¿no? Y entonces ahí trascendemos, ¿no? Y el amor del matrimonio no se basa solamente en la cantidad de hijos que tengamos. O sea, como decía Felipe hace un momento, no es de que si nos amamos mucho, 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 vamos a tener la docena de hijos. Y si te amo poquito, pues me conformo con uno, dos o ninguno. La verdad es que la fecundidad y la fertilidad son dos cosas distintas, ¿no? El Evangelio nos dice, he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Entonces no es solo, ay, pues ya nacieron y ahora a ver cómo crecen. Así es. Sino el darles esa vida en el espíritu, que disfruten esa vida, que se sientan acompañados, que se sientan amados. Este fin de semana conocimos a dos chiquitines en particular con los que convivimos mucho más, que se ven que son tranquilos, confiados, seguros, porque se saben profundamente amados por sus papás. Y muchos de los problemas psicológicos que traen los chicos de dificultad para convivir, para relacionarse, para poder estar en una sociedad, es porque los papás no estamos preparados adecuadamente para recibir a ese pequeño, ¿no? Y entonces yo creo que toca mucho también como el prepararnos, cómo estamos nosotros educando a esos hijos, ¿no? Si ya Dios te lo dio, si ya Dios te lo confió, pues tratar de hacerlo de la mejor manera, disfrutar esta tarea, porque yo realmente he disfrutado a cada uno de mis hijos. Y tener una generosidad no implica que si un matrimonio Dios no le ha dado hijos, digan, uy, es que no se aman. O Dios no los quiere a ustedes y por eso Dios no les da hijos. No. Estos matrimonios que no han logrado concebir un hijo de manera natural, pues pueden ser inmensamente fecundos en los apostolados, fecundados a la gracia, siendo padrinos, acompañando a los sobrinos, tantas obras que hay en la iglesia donde ellos pueden enfocar o canalizar esta maternidad y esta paternidad natural que tienen, ¿no? Sí. Me estaba acordando de una canción de Alejandro Filio, en que le despierta a su hijo y empieza a pensar cosas sobre el futuro del hijo. Entonces dice una parte, dice, cuando veo tus zapatos pegaditos a los míos, no sé si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado. Entonces, con lo que decías de la preparación, también puede ver quien haya tenido una experiencia de vivir en una familia con complicaciones, ¿no? Pero a lo mejor el reto es salir adelante, sanar esas heridas, y a veces es la oportunidad justamente de sanar esas heridas mediante ese don del hijo, ¿no? Que hemos platicado que en algún momento de mi adolescencia, no sé si a alguien más le haya pasado, de repente como que, bueno, yo decía, ¿no? Que me sentía feo, o sea, no me sentía atractivo, no me sentía... Y fue algo que, bueno, en su momento sané, trabajé, pero cuando vi a mi primer hijo varón que nació, que yo lo veía precioso, enseguida me dijeron, se parece a ti. Dije, ah, caray. Entonces yo no estaba ya tan feo, ¿no? Porque yo lo veía precioso, ¿no? Ajá. Entonces como que Dios nos sana también con ese amor que compartimos con nuestros hijos. Sí, es algo bien importante. Y bueno, en los minutos que nos quedan de programa, quiero hacer énfasis en algo que realmente me está preocupando, Felipe. Pues nosotros estamos por nuestro apostolado muy al pendiente de las estadísticas, de los datos, y hace 8 o 10 años decíamos a los muchachos en prematrimoniales, oigan, el relevo generacional, volviendo a la relación con Malthus y con el informe Kissinger,
nos indica que estamos cerca de no librar este relevo generacional. O sea, hablamos mucho de Europa, de estos países de viejos, y pobrecitos los franceses, pobrecitos los de Holanda, porque ya no hay gente joven que venga a trabajar para suplir a los ancianos. Y de 5 años para acá, México ya estamos presentando este gravísimo problema. O sea, se requieren 2.3 hijos por matrimonio. Obviamente no hay 0.3 de hijo, pero que algunos tengan 2, otros tengan 3, para que haya este relevo generacional. Y esta teoría del informe Kissinger era la intención de acaparar los recursos. Pero si no hay personas que las trabajen, no se generan esos recursos. Y aquí es la invitación a los matrimonios jóvenes o a los que todavía están en edad fértil a buscar dar este giro a la natalidad nuevamente. Antes las familias se mantenían con el sueldo de una sola persona y podían adquirir la casa y podían adquirir el carro, y la mamá atendía a los hijos en casa y el papá trabajaba. Cuando nosotros nos casamos, batallamos algo, pero logramos hacer nuestro patrimonio. Pero los matrimonios actuales, de veras es heroico el que ellos puedan lograr tener su patrimonio, ¿no? Y entonces el economista nos da estadísticas del año pasado, no son estadísticas religiosas, son estadísticas de economistas, que es 1.89 hijos en México. Entonces ya estamos muy por debajo del 2.3. Y esto me preocupa porque la economía a futuro se va a ver extremadamente comprometida si seguimos con esta tendencia de no tener hijos, ¿no, Felipe? Así es, y estas son estudios que han estado saliendo recientemente, pero también tenemos en la parte de la historia lo que ha sucedido con China. China en su momento también dio la indicación en un país que tiene pues ese tipo de gobierno, un solo hijo por familia, castigos a quien tuviera un segundo hijo, y hace más de 10 años cambió, se abrió a los 2 hijos, pero era tanto la lavada del cerebro de todas las familias que no se animan. Y más aún, se está abriendo al tercer hijo con apoyos económicos para motivar a las familias, pero ya le lavaron tanto el cerebro, ya me dijiste tanto tiempo de que no solamente con un hijo, que ya no quieren tener hijos. Y esto está creando preocupación en los analistas internacionales del desarrollo de la economía, de la vida y de la familia, de qué impacto puede tener. Veamos un detalle también que a lo mejor muchos hemos visto de cerca, ¿no? ¿Qué sucede cuando los papás, abuelos, se van haciendo mayores y tienen solamente un hijo? ¿Quién se va a encargar de ellos? ¿Quién va a acompañarlos, a cuidarlos? No solamente la parte económica, pueden tenerlo, pero el acompañamiento, cuando ya son 2 o 3 o más, pues se da la oportunidad de que ahora vas tú, ahora voy yo, o tú vas a un lado por la medicina, yo lo cuido por las noches y tú por los días. Entonces ahí se da esa tarea compartida también de generosidad, que sí se vuelve una carga pesada para cuando es uno solo nada más. Y también algunos matrimonios argumentan que está muy difícil la situación y que por eso solo un hijo. Pero hemos visto muchos testimonios de familias que conocemos que digo, aún en esas circunstancias adversas o difíciles, es mucho mejor darles un hermano de manera que compartan, o sea, que se apoyen para salir adelante, que se apoyen para soportar el dolor de las circunstancias adversas que se puedan presentar, y que tomen decisiones en conjunto de cómo van entre los 2 o entre los 3 a salir adelante de estas circunstancias, ¿no? Porque cuando hay un hijo solo, o trabajas o juntas el dinero o lo cuidas, o para dónde te haces, ¿no? Sí. Y nos comparten, hemos tenido oportunidad de platicar con algunas personas que se dedican a la educación y nos dicen que las últimas generaciones, 5, 6, 8 años, en las escuelas están viendo puros emperadorcitos de familias que han decidido tener un solo hijo y les dan todo, porque esa es como la visión, queremos darle todo lo que merece. Entonces, un hijo para no tener que
gastar en más, y resulta que lo que están formando son emperadorcitos, ¿no? Y lo que alguna vez hemos platicado, ya siendo 2 hijos, por lo menos hay que compartir. Sí. A mí me gustan las caricaturas, a mí me gusta el fútbol, pues un ratito y un ratito, y compartimos, y empezamos a negociar y a tener esa vida, ¿no? Y luego alguien dijo, bueno, pues que también 2 varones, pero que también la niña, para que aprendan a compartir con la niña, y la niña ni modo que se quede solita, ¿no? Entonces, 2 y 2 es nuestra recomendación, pero bueno, cada quien hace su plan, ¿no? Sí, y aquí la invitación es esa, ¿no? De que quizás sí es una inversión tener hijos, y no digo que sea poca cosa, pero es mucho más lo que ganamos, lo que recibimos, lo que los hijos nos pueden brindar. Y bueno, pues decir, quizás sale caro un hijo o hay que invertirle a tener un hijo, pero nos sale mucho más caro el no tenerlo, ¿no? Cuando vemos la foto de los abuelos en sus 50 años, pues ves un gentío, empezaron 2 y luego fueron 6, 8 y luego se hace un ejército enorme, ¿no? ¿Y qué pasaría si quitas a una persona de este conjunto, ¿no? Pues ya los demás no llegan. Y es en cascada, no es solo eliminé al abuelo. Pues no, si eliminaste a la abuela, ya eliminaste a todos los que venían atrás, ¿no? Esas paradojas de la ficción de volver atrás y hacer un cambio en la vida de alguien, ¿no? Y bueno, pues para terminar el programa, un saludote a Mep Merino, a Carmen Rosas Cortés, a Rosibel Arellanes, a Dayana Parra hasta Panamá, un saludo totote, a María Guadalupe Sotelo Avilés, compañera Billings, a Vane, ahijada, a Rosy Mora, queridísima amiga, a Martín y Elena, y a todos los que van a compartir este programa, a todos nuestros compañeros instructores de Método Billings, que coincidimos en Saltillo este fin de semana. Pues un abrazo, que Dios me los bendiga, disfruten a sus hijos, disfruten a sus nietos, y bueno, por supuesto a nuestros hijos, a nuestros 4 hijos, un saludote, los amamos con locura, nos han hecho plenamente felices, y agradecemos a Dios que haya pensado en nosotros para ser sus papás, ¿no? Así es, creo que sí es un reto tener hijos, pero creo que nuestra vida está hecha para eso, ¿no? Los retos le dan sentido a nuestra vida, y más cuando, qué gran oportunidad de que el reto sea justamente personas que valen, que son nuestra sangre, que van a trascender, y que pues también desde el punto de vista de la fe, no solamente son nuestros hijos, ¿no? Son hijos de Dios, y que guiamos, que preparamos para que también caminen ese camino de Dios, acompañados de Él, con ese amor que Dios nos ha dado. Porque nuestra tarea es regresarlos al cielo santos. No es solamente para poblar la tierra, sino que trasciendan y lleguen también al cielo. Pues muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Rosy, tu último comentario lo alcanzamos a poner. Por todo lo que hacen para ser instrumentos de Dios, ¿no? Pues que Dios nos siga bendiciendo, que Dios siga contando con nosotros, y el testimonio también tan hermoso como el de tu familia. Dios no se deja ganar en generosidad también, inclusive con respecto a los hijos. Le damos nosotros 4 hijos y Él nos da muchas cosas más. Hasta la próxima semana.